¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre el tema 1.1, la relación hombre-conocimiento-realidad. También les voy a hablar sobre el tema 1.1.1, el cual es un concepto de realidad y conocimiento, también sobre el proceso de adquisición del conocimiento y sobre los tipos de conocimiento. Primero que nada les voy a hablar sobre el concepto de realidad y conocimiento, el cual podemos definir la realidad. Se divide en dos, formal y factual. El formal se divide en ideas y abstracciones y el factual en hechos naturales y sociales. Primero que nada, ¿qué podemos decir de la realidad? La realidad la entendemos como todo lo que existe alrededor del hombre. Asimismo, que ésta sea perceptible y o no, dependiendo los órganos sensoriales. Sin embargo, también podemos llamarle por medio de Ezequiel Anderegg, que la definió como la realidad, lo dado o lo existente de todo lo que hay. En esta concepción materialista es la base de sus ideas. Asimismo, podemos decir que la realidad no solo tiene una dualidad, sino por el tipo que estudia, lo formal, ahí está aquí, y lo factual, sino también porque estos son hechos en los cuales, por un lado, el producto de la naturaleza y por otro lado, el producto de los hechos del hombre ha creado. El hombre busca explicar o dar explicaciones a la realidad, ya sea de forma formal o sea de forma factual. Con esta, ¿qué tiene de finalidad? La finalidad que le da es para que comprendan el entorno por el cual los rodea, para lograr una transformación de que ésta sea en su beneficio. De misma manera, el sujeto forma de parte de la identidad o de la realidad, en la cual pertenece a la realidad natural. Pero en esa interrelación que se da con los hombres, ha creado la cultura. Esto influye en la conceptualización que se, que se tiene del objeto. De misma manera, dentro de la realidad, podemos decir que hay objetos físicos, como son las sustancias de la química. Hay también objetos metaempíricos, que son los que accesibles a la experiencia sensorial. Y de último podemos decir que son los objetos científicos, que estos pertenecen a la realidad y pueden captarlos por los órganos sensoriales o que interfieren en la base de la experiencia sensible. De misma manera, podemos hablar sobre el conocimiento. El conocimiento es un tema bastante amplio, el cual esto se da por medio de una interacción entre el sujeto y objeto. Pero primero que nada les voy a decir o les voy a hablar qué es el conocimiento. El conocimiento se entiende como la interacción entre el sujeto y el objeto, que tiene como propósito explicar la realidad. Sin embargo, hubo un autor que se llama Elizondo López, definió el conocimiento como la captación que el entendimiento humano efectúa sobre los fenómenos que circulan. De esta misma manera, dividió que el conocimiento tiene algunos elementos, las cuales destacan, como es el sujeto, el objeto, la operación y la representación. El sujeto lo podemos llamar como la persona que conoce a través de los órganos sensoriales. El objeto le podemos decir que es la parte de la realidad material y espiritual sobre la cual recae la atención y acción del sujeto, en la cual esta se le conoce como formal o factual. Persona, idea, una cosa, una situación, una acción, etc. También podemos decir que la operación es la acción o el contacto que tiene los órganos sensoriales del sujeto sobre el objeto. La representación lo podemos llamar como una imagen o interpretación de los objetos en la mente del sujeto. De misma manera, podemos hablar sobre los tipos de conocimiento. Estos tipos de conocimiento hay distintos, que es por adquisición, por fundamentación y universalidad, el grado de profundidad con el que penetra los fenómenos. En la primera podemos hablar sobre el tipo de conocimiento por adquisición, el cual se divide en dos, intuitivo y discursivo. El tipo de conocimiento intuitivo podemos decir que se adquiere por la aprehensión directa
por la cual de manera evidente este requiere que es considerado como una serie de conocimientos adquiridos sin necesidad de un análisis o un razonamiento previo. Por el contrario, el discursivo es adquirido por el uso de razonamiento, en donde el conocimiento anterior se van formando por una serie de preposiciones que nos sirven para llegar a una conclusión. Por la fundamentación podemos hablar sobre distintos. El primero les voy a hablar sobre el vulgar. El vulgar es la explicación inmediata de un fenómeno, así lo podemos decir, sin haber investigado antes la causa la cual lo produjo. Sin embargo, también lo podemos llamar como se le llama popular al conocimiento vulgar, ya que es un conocimiento que no está referido en alguna fuente que le dé una validez. Entonces, también podemos llamarle como aquellas formas de saber que se desprenden de la interacción directa y superficial con los objetos de la realidad. Después podemos hablar sobre el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es un producto de la investigación realizada por el cual reúne las siguientes características, que es un conocimiento, una investigación racional, que sea verificable, que tenga un objetivo, que sea sistemática, también que sea de manera general, predictivo, abierto, legal, útil, comunicable, universal, metódica, analítica y especializada. Este tipo de conocimiento pretende dar la explicación causal de un fenómeno, tratando de establecerlo en una relación constante. Después les voy a hablar sobre el tipo de conocimiento filosófico. Al contrario, todos tienen al contrario, es un producto de la reflexión del sujeto sobre su propio devenir, en la cual intenta demostrar que mediante una reflexión racional y metódica, los problemas fundamentales de la existencia los podemos resolver. La cual también esta es una rama de la filosofía, el filosófico, basada en estudiar las cuestiones más destacadas de la misma. Después vamos a hablar sobre el conocimiento crítico. Conocimiento crítico lo podemos decir que es el conocimiento adquirido con fines de establecer una crítica razonable o razonada por medio de afirmaciones expuestas. Es una exposición somera de las fuentes de información, y dichas fuentes que sean de primera mano o que sean un artículo, una investigación, etc. Después podemos hablar sobre el conocimiento artístico. El conocimiento artístico está basado en la creatividad y la habilidad natural de cada individuo, el cual se profundiza por medio de la experiencia, como muchas veces, el estudio y también sobre la observación. El conocimiento religioso. El conocimiento religioso es el último de los conocimientos por fundamentación y universalidad, pero no menos importante. El conocimiento religioso es toda aquella creencia o información que se basa en un sistema de creencias indemostrables, las cuales le van a servir como soporte moral, como soporte ético y emocional a la conducta humana. Después podemos hablar sobre el tipo de conocimiento por medio del grado de profundidad con que el sujeto penetra los fenómenos, que esta es natural y extracientífico. El conocimiento natural es el conocimiento ordinario, popular, vulgar o empírico, que el sujeto adquiere sin buscar la explicación de las causas que lo producen. Asimismo, esta se adquiere por medio del contacto de los fenómenos que circulan al hombre. El conocimiento extracientífico, por el contrario, es el conjunto de explicaciones provisionales que el hombre ha dado y sigue dando
a los fenómenos que escapan a su entendimiento, en la cual tiene una connotación mágica de ciencia ficción y parapsicología. Después les voy a hablar sobre las teorías básicas del conocimiento, en la cual esta se divide en tres: doctrinas idealistas, doctrinas realistas y la teoría ecléctica. Primero que nada, ¿cómo podemos obtener el conocimiento? El conocimiento lo podemos adquirir por medio de las ideas y conceptos, en la cual esta corriente afirma la existencia primaria de la idea sobre la materia, que da origen al racionalismo. Se dividieron las teorías básicas en tres. La primera se identifican como doctrinas idealistas, en la cual estamos hablando sobre la fenomenología, la cual es considerada la intuición como fuente de conocimiento. Después va el misticismo, en la cual el conocimiento es producto de los instintos, de los sentimientos y deseos del hombre. Después va el racionalismo, en la cual es considerada la razón humana como fuente del conocimiento. Después va el subjetivismo, en la cual el conocimiento no admite otra realidad que la del sujeto pensante. Después va el escepticismo, en la cual en este se niega la posibilidad del conocimiento. Sin embargo, el postulado de esta corriente, o de lo que es esta corriente, es que los sentidos nos engañan, que nos dicen que los sentidos no sirven para nada. Las costumbres y los valores son diferentes en distintos puntos de las esferas terrestres. Asimismo, en las distintas épocas, esta igual es considerada que la razón también tiene sus equivocaciones. Después vamos a hablar sobre el relativismo. Relativismo podemos establecer que la imposibilidad de conocer las verdades objetivas, así lo podemos llamar. Sin embargo, también puede decir que cada sujeto se las aprecia de manera diferente. Después va el pragmatismo, el cual las aspiraciones y emociones del hombre le impiden conocer la realidad de los objetos y de los hechos. Esta solo se capta por aquello que le permite lograr sus fines o su propósito. Después vamos a hablarles sobre las doctrinas realistas, muy diferentes, las cuales son el empirismo, el objetivismo, el dogmatismo y el positivismo. El empirismo de primera podemos decir que es una doctrina psicológica y epistemológica que enfrenta al racionalismo, en la cual ésta afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea la experiencia interna o externa, y que esta es su única base, no hay nada más. El objetivismo podemos decir que es la que atribuye al mundo exterior, es aquello que el hombre percibe por medio de sus sentidos, cualquier tipo de sentido, también llamado como entendimiento y estudio de un hecho eliminado a elementos emocionales o personales que causen sesgo. El sesgo, ¿qué es? Es una conducta o algo que conduce o dirige a conclusiones incorrectas. El dogmatismo. El dogmatismo lo podemos llamar como la realidad que captura por medio de la experiencia. También, sin embargo, también llamado como visión de una vida de un bajo esquema, que usualmente es cerrado y limitado, que restringe a las acciones y comportamientos de una persona o grupo social únicamente bajo ese modelo de enfoque. El positivismo. Positivismo, por su regla, dice que solo se puede conocer aquello que es producto de la experimentación, defendiendo que el conocimiento se obtiene con base en la experiencia, y asegura que el método científico es la única vía para conseguirlo. Después les voy a hablar ahorita sobre la teoría ecléctica, que es un tema bastante bueno,
pero no menos importante, en la cual se divide en tres. El criticismo es el cual acepta el conocimiento, pero antes de aceptarlo, estudia previamente los instrumentos con los que se va a conocer, en la cual asume una actitud crítica y reflexiva ante aquellas afirmaciones de la razón humana. De ahí es donde se obtiene el espíritu cuestionador, cómo se utiliza en los debates. Criticismo intelectual. Ustedes dirán que puede ser que sea igual, pero no. El criticismo intelectual sostiene que las experiencias conducen al conocimiento siempre y cuando se fundamenten por procedimientos lógicos y objetivos. Y de último estamos hablando sobre el realismo crítico neoclásico. Este acepta la existencia de la realidad incognoscible. ¿Esto qué significa conocible? Que puede ser conocido o comprendido por algo, por una parte, y la función activa del sujeto en el acto por conocer otra. También la podemos llamar como denominación de la más de una vez que se apoderan para sus teorías de los filósofos idealistas, tratando de disimular su idealismo. Antes que nada les quiero dar la bienvenida sobre esta exposición que les voy a dar a continuación. Más que nada se va a basar más en los fundamentos del proceso de la construcción. En este caso puede ser de la investigación o de la ciencia, ya que estos dos siempre llegan a la misma finalidad, que es la recopilación de información a base de problemas que se originan sobre un fenómeno desconocido. En este caso les vamos a traer lo que es el punto número 1, que se llama proceso de construcción de la ciencia. En este caso, más que nada, el proceso de la construcción viene siendo como una serie de pasos que se va a ir desarrollando a un cierto plazo, ¿sí? En este caso, más que nada, recopila información a base de los fenómenos que se vayan surgiendo y para buscar lo que es una solución ante el problema origen, ya sea de manera teórica o de manera práctica. También tenemos lo que es pues el dicho proceso. En este caso, como primer punto sería identificar un problema a base de la observación. Esto quiere decir que los problemas siempre se van a tomar cierta importancia, al igual de cierta nota al momento de hacer la investigación. Al igual de que en esta, pues en el segundo punto dice que se va a recopilar la información acerca del problema. Pues claro que sí, en este caso se va a recopilar la información necesaria y de la que se pueda extraer en ese cierto momento. También como tercer punto tenemos lo que es la organización de la información. Esto se va a hacer a base de la hipótesis. Más que nada se va a jerarquizar lo que es la información, ¿sí? También tenemos como cuarto punto lo que es la experimentación ante el problema. En este caso se va a basar a base de la hipótesis para que se pueda realizar lo que es el siguiente paso, que es la experimentación. También tenemos la comprobación del experimento. En este caso se quiere llegar pues a cierta conclusión, más que nada para ver si el experimento funcionó o si fue de útil o fue práctico. Y como último punto tenemos la formulación de la teoría o ley natural. Como segundo punto tenemos la definición y características de la ciencia. Más que nada, comencemos por parte de la definición. Que esto quiere decir que es el conjunto de conocimientos que se adquieren mediante la observación y el razonamiento, ¿sí? Más que nada, pues como es la pequeña definición, de que esto se va a basar a criterios de la observación en donde se va a surgir el fenómeno, para que se pueda tomar cierta información y para que se tenga un cierto conocimiento. También algunas características de estas, yo puse tres que son las tres más importantes a mi consideración. Que la primera sería que en esta consiste en recopilar los conocimientos científicos. La segunda es que incluye lo que es un análisis de manera detallada sobre sus materiales y sistemas de construcciones. Y también por último, que es la más importante, de que se basa en los fundamentos de la investigación.
Como segundo punto tenemos la definición y características principales de la ciencia. La primera, que es la fáctica, que esta quiere decir que se centra más en los hechos reales que se ocurrieron tales y como son y que no cambian ningún tipo de aspecto. En la segunda tenemos lo que son los transientes de los hechos, que esto elimina los hechos antiguos y los procesa sacando una cierta conclusión para crear otros hechos nuevos, a los cuales ya sería como que una especie de comunidad y ya de formalidad ya de manera corta, porque ya se tomó apuntes de lo sucedido anteriormente y se actualiza ese tipo de información. También tenemos lo que es la analítica, que en esta más que nada se basa más en investigación por medio de la fundación de serios procesos, para que se pueda llegar a una cierta verdad y se pueda tener anotaciones y conclusiones de lo sucedido. También tenemos la comunicable, que esta más que nada pues son investigaciones que se publican para todo tipo de personas. En este caso ya no tienen que ser privadas ni tampoco reservadas. Tenemos también lo que es la empírica, que esta pues ya creo que la mayoría lo conoce, que pues son investigaciones a base de experiencia. Desde que nacemos, cabe destacar de que desde que nacemos tenemos conocimientos empíricos. Un ejemplo sería de cómo manejar la bicicleta. Nosotros por medio de la observación, y esto tiene relación con el tema, esto por medio de la observación nosotros recopilamos cierta información y lo procesamos para poder repetirlo y ponerlo a prueba en el campo. Por ejemplo, manejar una bicicleta. No se necesita ni un conocimiento científico, sino conocimiento empírico para que se pueda manejar una bicicleta. También tenemos lo que es el conocimiento de manera sistemática. Esta se basa más que nada en datos ya recopilados y gráficas de referencias. Y por último tenemos la general, que en esta serían que los científicos dan ciertas explicaciones de manera universal. Ya no sería de un solo punto, sino que se expande a infinidades de temas y de fenómenos a los cuales más que nada los fundamentos de la investigación entran para poner en práctica en orden y puedan recopilar toda la información necesaria para poder actualizar su base de datos. Ahora estamos en el punto de proceso de construcción. Ya no tiene nada que ver con el proceso de construcción de la ciencia. En ese se abarca de manera general y una pequeña pregunta sería ¿qué se entiende con el proceso de la construcción? ¿Sí? Y como respuesta tenemos de que es una estructura nueva, de que se usa por medio del ingenio, ya que ésta quiere manifestar sus diferentes materiales, utilidades, conocimientos e información para que se pueda llegar a una estructura de manera científica e informática. En este caso tenemos 3 pasos para que se puedan completar el proceso de la construcción de manera práctica. La primera sería que se tiene que identificar un problema. En el campo de investigación siempre tiene que surgir un problema para que se pueda obtener los conocimientos de manera visual y se pueda tomar nota para que se pueda llegar a una cierta conclusión y poder buscar una respuesta por medio de la teoría o de la hipótesis. También tenemos como el punto número 2 que recopila los aspectos relativos y también en punto 3 que organiza los datos recolectados. Como ya se había mencionado anteriormente, se va a recopilar toda cierta información necesaria de la que se pueda buscar en ese preciso momento para que se pueda tomar una base de datos y se pueda guardar y tener más que nada conocimiento a lo desconocido que se presentó, que es el fenómeno. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchas gracias por su atención y que pasen un excelente día. Me despido, soy Gabriel Ganul. Buenos días, yo soy Víctor Manuel Aguilar López y yo les voy a presentar lo que es el tema de clasificación de las ciencias. Bueno, comencemos con la primera clasificación, que es la ciencia teórica y práctica. Hay que mencionar que esta es la general, la que todo mundo conoce, la que se lleva conociendo, que está presente en la historia desde hace miles de años. Las ciencias teóricas y prácticas, una de las primeras clasificaciones fue la del mundo helénico en el siglo V a.C. Los griegos enfatizaron las teóricas y los árabes en las ciencias prácticas. La ciencia teórica la forma el conocimiento que existe como simple explicación, independientemente del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia teórica se recibe
de alguien más, alguien que sabe sobre lo que está explicando y esa persona con su conocimiento te explica a ti. Ese conocimiento entra en ti y ya puedes aplicarlo. Esa es una ciencia teórica, a diferencia de la ciencia práctica, que posee un carácter utilitario en donde las operaciones racionales y la voluntad del hombre la distinguen de la ciencia teórica. Su diferencia es que esto es algo más manual, más enérgico. Es una actividad que yo puedo hacer, le enseño y a base de la observación, de la práctica, valga la redundancia, y de la repetición, logras obtener como conocimiento. Es una de las ciencias más comunes que llevas aplicando de pequeño y aún así lo sigues aplicando de grande. Hay que mencionar que según Aristóteles, consideraba como ciencia práctica la lógica y la ética. Ahora hablemos del siguiente, que es por su objeto de estudio. Como podemos ver, estas están divididas en formales y factuales. A su vez, la factual está dividida en natural y cultural. Y cada una de estas, pues, están divididas por diferentes ramas del estudio. Pasemos con las ciencias formales. Las ciencias formales estudian las ideas generadas por el hombre de su contacto con la realidad y abstracciones, hechos no objetivos que no son susceptibles de comprobación empírica. Las ciencias formales tienen como objeto de estudio de la realidad factual. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ciencia fue creada por el ser humano por necesidades que teníamos. Un ejemplo fue sobre el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, que para medir una altura muy grande necesitamos algún tipo de maquinaria, un sistema que pudiéramos usar para sacar esas medidas. Se fue creando y a base de la realidad que tenemos se sacaron estas ramas. Algunos ejemplos están la lógica, la matemática, la filosofía. Sabemos que la matemática pues, es una ciencia que estudia los números o cantidades abstraídas de la realidad y se clasifica como una ciencia exacta. La lógica es la disciplina filosófica que tiene por objeto de estudio los procesos del pensamiento humano, su estructura y la forma en la que se ordena. Y la filosofía, etimológicamente, pues es la ciencia que aspira a la sabiduría. Su objeto material de estudio es la totalidad de los seres y el objeto formal son las explicaciones, los razonamientos en torno al ser. Pasemos con las ciencias factuales. Tiene como un objeto de estudio hechos, fenómenos en los que no han intervenido la mano del hombre para su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ciencia estudia lo que ya está en la naturaleza, lo que puede ser un tornado, un terremoto, compuestos, elementos químicos, la rareza de la naturaleza, del universo como tal, es lo que estudia esta ciencia. Nosotros no podemos intervenir directamente en ella, simplemente con base a experimentos, a investigación, es como tenemos conocimiento de ellas. En este tipo, las ciencias, la experimentación y los métodos cuantitativos nos permiten tratar con objetividad los fenómenos. Las ciencias factuales se subdividen en naturales y culturales. Las primeras son producto de la naturaleza y la segunda de la actividad del hombre. Las ciencias factuales son susceptibles de verificación, mientras que las formales se demuestran. Ejemplos de las ciencias factuales son la biología, la geografía, la astronomía y la psicología individual. En la rama de las ciencias culturales, estas estudian hechos que son productos de la actividad humana, ya sean la sociología, la historia, la política, la administración y la economía. Entre otras ciencias, estudian los hechos como resultado de la convivencia humana. Por su misma naturaleza, se le ha considerado que no tienen el carácter de ciencia. ¿Por qué? Porque no tiene una respuesta como tal, no tiene una confirmación, no tiene algo que la respalda. Son varios temas, puntos de vista que se juntan de la sociedad y se estudian. Por eso mismo llegamos a la conclusión de que no se puede considerar del todo una ciencia, pero aún así sí es ciencia. Es difícil lograr la objetividad considerando que como la posibilidad de emplear mediciones que nos permitan hacer predicciones con exactitud. Algunos ejemplos de las materias que hay es la psicología social, la sociología, la lingüística. La psicología social se encarga del estudio del comportamiento del hombre como ser social. La sociología estudia los hechos sociales producto de la actividad del hombre en sociedad y ha buscado en sus propios métodos para el análisis de los hechos. La lingüística, que estudia el origen y desarrollo del lenguaje. Pasemos al siguiente clasificación.
Según el fin de la ciencia, se clasifican en puras y aplicadas. Como podemos ver en la diapositiva, la ciencia pura es la investigación científica sistematizada que se lleva a cabo para descubrir los misterios de la naturaleza. Nace a partir de la curiosidad del ser humano por comprender el mundo que la rodea y es la primera finalidad de la ciencia. Esta ciencia ha descubierto infinidad de procesos que permiten entender mejores los fenómenos de la vida, desde procesos a nivel macroscópico hasta los más finos y detallados comportamientos de las moléculas que conforman un ser vivo. Brinda la información sobre la cual se ha desarrollado la ciencia aplicada. La ciencia aplicada consiste en hacer uso práctico del conocimiento, es decir, investigar un fenómeno determinado con la finalidad de resolver algún problema concreto. La ciencia pura y la ciencia aplicada van ligadas de las manos. La ciencia pura nace de la duda del ser humano de qué está sucediendo en su entorno. Y ya la ciencia aplicada es de ese conocimiento que nosotros obtuvimos con base a la ciencia pura, aplicarla para resolver algún problema, algún tema, alguna incógnita que está ahí para los seres humanos y nosotros no sabemos. La ciencia pura pretende incrementar el conocimiento teórico existente, aumentar las explicaciones sobre determinado fenómeno. La actitud del investigador es simplemente el buscar una ley natural que dé una explicación del problema estudiado. En la investigación pura se busca el conocer. Ese tipo de investigación permite tener bases para la investigación aplicada. Las ciencias aplicadas tienen un carácter utilitario. La finalidad es aplicar el conocimiento teórico existente en la solución de problemas que están en la realidad. El fin del investigador es dar utilidad al conocimiento teórico existente para proporcionar bienestar a la humanidad. Las ingenierías electrónica y mecánica son ejemplo de cómo los conocimientos se aplican en la creación de la tecnología. Pasamos a la siguiente clasificación, que es una de las más abstractas que podemos tener, que es según el tipo de razonamiento. Según el tipo de razonamiento, las inductivas, deductivas e inductivo-deductivas, aunque las formas de razonamiento no sean de manera pura, existe el predominio de una forma sobre otras, de manera que las ciencias naturales son principalmente inductivas, las matemáticas son deductivas, la lógica es inductiva-deductivas. ¿Qué es el razonamiento inductivo o inducción? Es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que una posibilidad. Yo estoy asegurando algo, pero no es algo verídico, no es algo que de verdad esté escrito así. Yo puedo especular que quizá todos los cuervos sean negros, aunque no todos los cuervos son negros. El razonamiento deductivo es aquel que parte de una premisa que necesariamente llevan a una conclusión. Las conclusiones de los razonamientos deductivos no aportan información nueva, sino que exclusivamente confirman la premisa. Esto se refiere a que cuando yo tengo un tema y no lo entiendo, lo estoy lee, y a base de mi conocimiento, de mi entendimiento y del razonamiento que tuve, voy a sacar ahí una conclusión. No estoy aportando algo nuevo, sino que de lo que yo estoy aprendiendo, estoy llegando a mi propia conclusión para entender este tema. De ahí, esto implica mucho en la persona. Dependiendo de la persona, va a tener distintos puntos de vista, se va a ver afectada en opiniones. Todo, como lo dice, es un razonamiento, parte del cerebro y cada uno piensa distinto. No todos podemos concluir, siempre y cuando no aplique algo nuevo o no quite algo que ya existe, algo que ya está establecido. También tenemos, pues, según el estudio, sea la ciencia misma, ya sea interna o externa. ¿Qué podemos decir sobre esta? Si el objeto de estudio es la ciencia de manera interna, la ciencia se clasifica en lógica, metodológica de la ciencia y filosofía. En el estudio de la ciencia, en su aspecto externo, se encuentran la psicología de la ciencia, la sociología de la ciencia y la historia de la ciencia. La ciencia es un producto histórico. Las ciencias y sus disciplinas resultan de un logro histórico procedente del avance de la teoría y métodos de conocimiento que hicieron posible la división de los campos cognitivos hasta llegar a la especialización. Las ciencias en la actualidad no son vistas como independientes, sino en una articulación constante. Anteriormente se distinguió una ciencia por su objeto y método de estudio. Para finales del siglo XX prevalece la interdisciplinariedad. Los objetos no son solo de una ciencia, son objeto de estudio de diversas ciencias.
Podemos decir que el orden de las ciencias inicia con las ciencias básicas. Estas se subdividen en naturales y sociales. Las primeras a su vez se dividen en psicociencias: física, química, astronomía, ciencias de la Tierra y ciencias de la vida. Como se puede observar, las matemáticas sirven de base a todas las ciencias. Se interrelacionan con la física, química, astronomía, ciencias de la Tierra, ciencias de la vida y con las ciencias sociales. Es importante señalar que la ciencia tiene como objetivo el encontrar explicaciones de los hechos y su valor, el descubrimiento de la verdad. La tecnología es la forma en la que el hombre transforma la realidad, tomando como base el conocimiento científico existente. Su finalidad es la solución a problemas prácticos sin valorar si es lo ideal. La tecnología busca la producción de bienes y servicios en la finalidad de obtener una utilidad. Estas son las más relevantes al mundo cotidiano, pero no significa que sean las oficiales y sean las únicas que existen. Hay miles de clasificaciones de ciencias, cada uno con un distinto tipo de manera de investigación, con distinto tipo de manera de enseñanza, de aprendizaje, empírico, práctico, teórico. Hay infinidad de tipos de ciencias, pero estas son las más relevantes en el mundo. Ahora hablaremos sobre la definición de método y técnica. Bueno, para empezar, de acuerdo al significado etimológico, se entiende por método el camino que se sigue para lograr una meta. Para la realización de cualquier actividad existe un camino o forma de llegar a lograr el objetivo. En la actividad cognoscitiva, para satisfacer el deseo de conocer la realidad del hombre, ha creado distintos tipos, formas de acercamiento. Los diferentes caminos para generar el conocimiento son los métodos, como la realidad es formal, ideas, propiedades de los números y factual, suelo, la caída de los cuerpos, los compuestos orgánicos, etc. Los objetos de estudio han sido abordados por el hombre a través de distintos métodos. ¿Qué se puede decir de esto? Que el método pues es una forma organizada y sistemática de poder alcanzar un determinado objetivo. Puede aplicarse a distintas áreas de estudio como las ciencias naturales, ciencias sociales o las matemáticas. Se entiende entonces como una serie de pasos que se deben seguir para cumplir un objetivo. En términos amplios, el método puede definirse como la forma en la que una persona está habituada a realizar una tarea. Ahora pasemos con la siguiente definición, que es la técnica. Con la palabra técnica del griego tecné nos referimos normalmente al conjunto de reglas, procedimientos y o protocolos que se implementan para cumplir un objetivo determinado y concreto. Este concepto puede aplicarse a diversas áreas, desde el arte, la informática y el deporte, hasta las ciencias y prácticamente cualquier actividad humana. Las técnicas se caracterizan por depender de la práctica y el ejercicio continuo. Requieren cierto tipo de destrezas y habilidades, ya sea intelectuales, físicas o de otro tipo, así como el empleo de herramientas especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de una técnica específica puede transmitirse a través de la práctica y empleando los materiales adecuados, aunque bien es posible conseguir el objetivo sin ellos, mediante la aplicación de la creatividad y la inventiva. El concepto de la técnica además está vinculado con la tecnología, que es el estudio científico de la técnica y su mejoramiento. Bueno, ahora, ¿cuál es la distinción entre método y técnica? Si el método es la serie de pasos que nos conducen al logro de un objetivo, la técnica es el bastón que la ciencia utiliza para acrecentar el conocimiento. El método es el procedimiento, mientras que la técnica es el instrumento que perfecciona el método. ¿Qué quiere decir esto? Que una va ligada fuertemente con la otra. El método son los procedimientos que yo voy a utilizar para conseguir algo, para conseguir un objetivo como tal. Si yo quiero aprender algo, si yo quiero saber algo, si yo quiero realizar algo, necesito tener un método, algo que me llegue a alcanzar ese objetivo final. Mientras que la técnica es el instrumento que pues, perfecciona nuestro método. Si repite una y otra vez mi método, puedo alcanzar una perfección en eso y puedo hacerme cualquier cosa. Un claro ejemplo es en manejar bicicleta. Si yo quiero aprender a manejar bicicleta, debe haber un método, ciertos pasos que debo seguir para que aprenda a manejar bici. Pero eso no termina ahí. Si yo sigo perfeccionando esos métodos día tras día, noche tras noche, voy a lograr ser un gran ciclista porque pues estoy perfeccionando los métodos que ya conozco, los aplico
y ahora ya estoy subiendo de nivel para poder tener una mejor técnica. La técnica da como resultado el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Uno puede seguir un procedimiento, pero obtendrá mejores resultados si utilizamos técnicas que nos permitan llegar con mayor rapidez, menor esfuerzo y costo. El método son los pasos para llegar a un objetivo y la técnica son los instrumentos que facilitan la manera de lograrlo. La técnica sería la forma en la que se llegue, a pie, por bicicleta, moto, carro, lo que sea. El camino sigue siendo el mismo, pero la forma de recorrerlo puede ser más rápida dependiendo del instrumento que utilice para su recorrido. La técnica conlleva una utilidad o perfeccionamiento. Si ejemplificamos con la elaboración de un pastel, pues el método es un procedimiento que debe incorporar cada uno de los estudiantes, la medida de esfuerzo, tiempo y mayor rendimiento de insumos. Puede haber métodos y técnica, pues es algo que de verdad se duda hasta cierto punto. El método es una coordinación de actividades para el logro de un objetivo. La técnica la facilita la ejecución y la aplicación del método. Cada individuo puede tener maneras propias de hacer operativo un método, dependiendo de sus habilidades personales. La ciencia se construye al practicar métodos para llegar al conocimiento. Se perfecciona con la técnica y a su vez ese nuevo conocimiento se utiliza en la creación de tecnología, ya que el hombre es perfeccionista, no se conforma con construir el conocimiento, sino que su aplicación lo ha llevado a fabricar tecnología. La ciencia busca la verdad, el método es la forma para llegar y la técnica persigue la utilidad. La ciencia aplicada se convierte en tecnología. Esta proporciona una elevación del nivel de vida del hombre y una forma de transformación de la realidad en beneficio del hombre. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok. La investigación del investigador. Este, para empezar, definición de la investigación. La investigación va a ser el proceso que va a aplicar un método de investigación y posee pasos para lograr sus objetivos. Va a procurar obtener información relevante, verificable, corregir o aplicar conocimientos. La investigación posee características que van a ayudar al investigador a regirse de una forma eficaz. Entre estos está la objetividad. Esta va a analizar los hechos desde un punto de vista. Luego seguiría la precisión, que analiza todos los hechos para exponerlos de una forma capaz de definirlos. Luego seguiría la verificación. Esto significa que todos los resultados, pasos, procesos han sido verificados para que sean de forma correcta y precisa. Luego tendremos las restricciones. Las restricciones son los límites o restricciones a la hora de realizar la investigación. Son los pequeños márgenes de error que pueden haber. Como un ejemplo sería los márgenes de error que hay en las pruebas de paternidad. Y luego tendríamos la explicación. Esta va a analizar todos los pasos que se han realizado durante la investigación, los resultados finales de la investigación y al final va a dar una pequeña como conclusión de por qué se ha llegado a ese resultado a través de toda la investigación. Luego tendremos las características del investigador. Entre estas está que el investigador debe ser reflexivo, honesto, competente, ordenado, sistemático, con disponibilidad de horario, perseverante y organizado. Para empezar, el reflexivo significa que va a lograr analizar el tema de investigación y tener un objetivo claro de lo que quiere llegar a resolver al final de su investigación. Que tiene que ser honesto significa que no va a alterar los resultados de la investigación para su conveniencia. Competente, que va a lograr aplicar técnicas, métodos para lograr cumplir con esta investigación. Que va a ser ordenado significa que va a lograr tener un orden cronológico en todos los pasos de su investigación, al igual que en todos los procedimientos que él va a seguir durante todo su proceso. Sistemático. El sistemático significa que va a partir de una hipótesis, va a recopilar los datos, los va a interpretar y los va a añadir a los temas de investigación que ya existen sobre su tema.
La disponibilidad de horario. La disponibilidad de horario mayormente se da ya que al realizar la investigación va a requerir de mucho tiempo, ya que al adquirir conocimientos, pues no podemos adquirir conocimientos de la noche a la mañana, entonces el investigador tiene que contar con horarios disponibles para poder adquirir todo ese conocimiento de una forma adecuada. Perseverante, que va a lograr sus objetivos a pesar de todas las tramas que tenga, a pesar de todo el tiempo que se lleve. Organizado, que va a tener claro y preciso lo que quiere lograr con este tema de investigación. Luego tenemos los obstáculos de la investigación. De estos tenemos 4, el de carácter metodológico, el psicológico, tema extenso y fuentes de información. El de carácter metodológico es mayormente cuando hay una desviación del objetivo principal. Esto quiere decir que se empiezan a investigar temas secundarios, salen nuevos objetivos, se pierde mayormente la línea o el tema de investigación que se tenía en un principio. Esto va a provocar obviamente que la investigación tarde más tiempo. El psicológico, mayormente son a lo que el investigador se va a imponer en sí mismo, a las trabas que se va a imponer el propio investigador. El de tema extenso, quiere decir que no hay conocimiento sobre el tema antes de elegirlo, o no se tiene un enfoque preciso cuando se elige el tema, o sea, no hay un objetivo claro al momento de realizarlo. Y luego tenemos lo que son fuentes de información. Mayormente sería cuando las fuentes de información no son de confianza, o sea, son fuentes de información que no los van a ayudar a resolver el objetivo o la pregunta principal que se va a tener. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Eduardo Alexander Escalante Castro y yo voy a hablar de los subtemas 1.42 y 1.43. Vamos a empezar a hablar del 1.42, que son los tipos de métodos. Empecemos con los métodos lógicos. Un método lógico es aquel que analiza una serie de pasos para poder llegar a una conclusión. Esta se divide en 6. El lógico deductivo, que como acá dice, aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios. Es decir, se va, digamos, como que haciendo una hipótesis hasta llegar a una conclusión si es verdad o es mentira. También tenemos el lógico deductivo, parte de casos particulares y se eleva a conocimientos generales. Casi similar. El analógico, que dice acá, consiste en inferir de la semejanza de algunas características de dos objetos, la probabilidad de las características restantes sean también semejantes. Es decir, consiste en ver la semejanza entre dos objetos, ¿verdad? Dos cosas, ¿verdad? Las características y todo, o sea, que tienen de igual, ¿verdad? De similar. El analítico, que dice acá, se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada una de estas por separado. Es decir, analiza cada uno de los elementos, de los pasos, para poder llegar a, digamos, a una conclusión y ver qué significa cada uno. El sintético, se relacionan hechos y se formula una teoría unificada que unifica los diversos elementos. Es decir, un sintético es como que un conjunto, digámoslo así, es un conjunto, y esto los va, digamos, y se formula, como dice acá, una teoría y los va estudiando, ¿verdad? El histórico.
conocimiento de las distintas etapas de los objetos que suceden cronológicamente, es decir, estudia cada una de las etapas, de las, digamos, versiones de cada uno de los objetos, ¿verdad?, que han pasado a lo largo de la historia, así como dice acá, de los objetos en su sucesión cronológica, es decir, estudia cada etapa de un objeto, ¿verdad?, desde el más antiguo hasta el moderno. Bien, ahora vamos con el método científico. El método científico, como acá lo vemos, está dividido en 6. Y primero es la observación, ¿verdad? Como sabemos, primero tenemos que observar, como dicen, la primera ley del aprendizaje es la observación. Por lo tanto, primero tenemos que observar, primero tenemos que ver. Después de ya observar, pues ya podemos plantear un problema, o que ya analizamos, ya lo observamos, ahora podemos plantear qué podría ser el problema, ¿verdad? O sea, pensar cuál podría ser el problema. Después, una vez que analicemos y ya tengamos el problema, pues hacemos una hipótesis. Ok, pues si analicé que el problema es esto, pues entonces una hipótesis de lo que lo podría dañar sería tal cosa. Es un ejemplo. Ya que tengamos nuestra hipótesis, pues ya podemos hacer la experimentación. Es decir, una vez que nosotros ya tengamos una idea de qué es el problema, o sea, qué es lo que causa el problema, pues ya podemos experimentar, ¿verdad? Ya podemos como que ahora sí investigar. Después de eso, pues analizamos los resultados que nos da ese experimento y ya, dependiendo del análisis, pues ya sacamos una conclusión de que si es verdad o es mentira. Básicamente ese es el método científico y se utiliza pues en todas las ciencias, ¿verdad? Física, química, biología y en todas las ramas de las ciencias. Bien, ahora vamos a explicar el tema 1.4.3, que son las características, etapas y reglas del método científico, de lo que es lo que hablamos. Las reglas del método científico. Las reglas son las siguientes: formulación precisa y específica del problema. Como lo dijimos, hay que tener claro cuál es el problema que queremos solucionar, ¿verdad? Aquí, como lo dice igual, hay que proponer hipótesis bien definidas y fundamentales. Hay que definir una hipótesis de qué es el problema. Básicamente es lo que hay que estar seguros, hay que poner, o sea, una hipótesis no es algo real, ¿verdad? Pero hay que estar seguros de que la hipótesis sea lo más cercano al problema, ¿va? Someter la hipótesis a una constatación rigurosa, es decir, a un experimento. A ver, ya una vez que ya tengamos la hipótesis, pues ya podemos experimentar y ya podemos empezar a checar, ¿verdad?, si es verdad o no. No declarar verdaderamente una hipótesis hasta confirmarla satisfactoriamente, es decir, hasta que no lleguemos a una conclusión clara o algo, una afirmación, algo que nos diga, saben que esto es verdad, pues no podemos declararla como verdadera. Mientras no podamos confirmar que es verdad esa hipótesis, pues no podemos declararla, simplemente se va a quedar así como una hipótesis, ¿verdad?, como una teoría, ¿no? Analizar y por último, la última regla es analizar si la respuesta puede plantearse de otra manera. Es decir, checar si la respuesta se puede plantear de diferentes maneras, ¿verdad? Eso es básicamente. Ahora vamos con las características, ¿verdad? Las características son 4. El método científico es racional. Aquí nos dice, las ideas producidas se combinan de acuerdo a ciertas reglas lógicas. Es decir, el método científico tiene que tener algo lógico, ¿verdad?, algo racional, ¿verdad?, algo que digamos, bueno, es lógico, ¿verdad?, o sea, podría hacer esto. El método científico es analítico, evidentemente. Intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad, es decir, analizamos cada elemento, cada cosa de lo que queremos llegar, ¿verdad? El método científico es claro y preciso. Los problemas se formulan de manera clara, es decir, tenemos que llegar, como lo decíamos, a una conclusión clara, a una conclusión verdadera. No podemos dejar así nada así como que no queda claro, ¿verdad? El método científico todo tiene que ser claro y preciso. El método científico es verificable, comprueba la hipótesis. Es decir, el chiste, el punto final del método científico, pues es llegar a una verificación, ¿verdad? O sea, comprobar la hipótesis. No podemos dejarlo así, porque si no lo dejamos en hipótesis, pues realmente no hemos concluido el método científico y se queda así como hipótesis. Porque el punto del método científico es llegar a una afirmación, ¿verdad? Una conclusión. ¿Sabes qué? Esto es verdad. Y bueno, vamos ya con el último. Las etapas del método. Bueno, prácticamente es como lo que habíamos hablado, ¿verdad? El primero es la observación, la pregunta de cuál podría ser el problema, la búsqueda de la literatura, ¿verdad?, la hipótesis, la experimentación, que
va de acuerdo a la hipótesis. Ok, yo ya pensé cuál podría ser el problema, ahora voy a experimentar. El análisis del resultado, ¿verdad? Ya una vez que experimentemos, pues nos debe dar un resultado, ¿verdad? La tesis y la última ya la publicación, pero como sabemos, tenemos que ver que pues el resultado sea claro, sea verificable, ¿verdad?